Estoy mostrando pantalla, ¿pueden ver? Me dicen si sí o si no, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Mire. Ajá, hay un gallo por allí despertando a la gente. Esta presentación, esta diapositiva, yo se las mandé. Entonces, eso fue lo que no hice la vez pasada, que no se las mandé antes de la clase. Y por eso se quedaron sin la presentación. Sin embargo, ya se las mandé, ¿verdad? Ya se las envié. Bien. Vamos a ver, a los que son modular del WhatsApp. Hoy vamos a ver lo que son el tema 5 y 6. En el módulo lo tienen así, como tema 5 y 6 de esa unidad, de la página 21 a la 30. El primer tema allí, el tema 5, trata de las teorías del origen del universo. Prácticamente todo lo que tienen allí es teórico, ¿verdad? Son todas las teorías que se han propuesto para tratar de explicar tanto el origen del universo como el origen de la vida. Cuando se habla de teoría, quedan allí como teoría. No han sido comprobadas realmente. O sea, que el método científico aplicado en cada una de estas interrogantes para reconocerlas como una ley, pues todavía no se aprueba. Todas siguen todavía en pie de duda. No se sabe, los científicos siguen trabajando principalmente en la teoría del Big Bang. El universo fue creado por una explosión. Asimismo, las teorías de la vida. Está la creacionista, está la generación espontánea, está la de Francisco Redi, de la panspermia, teoría del origen físico-químico. Allí, en las teorías del origen de la vida, esta teoría que dice que habla de la teoría de la generación espontánea, actualmente prácticamente queda descartada. ¿Qué decía la teoría de la generación espontánea? Decía que un ser vivo surge espontáneamente. Por ejemplo, por eso es que todavía hay personas que creen que el gusano de la guayaba se puede comer porque viene de la guayaba, y no es así. Ningún ser vivo surge de la nada. Todos los seres vivos surgen de un progenitor, ¿verdad? Ya eso lo reconocemos como una característica de los seres vivos, que es la reproducción, ¿verdad? Dar vida a un nuevo ser. Ustedes me disculpan que aquí entonces siguen entrando. Bien, entonces, por favor, es porque estoy admitiendo los que van entrando. Bien, el tema número 6 habla acerca de la célula. Ustedes saben ya que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos. Se dice que es estructural porque forma estructuras en los seres vivos. Se dice que es funcional porque ejerce funciones específicas en los seres vivos. Al unirse una célula va a formar lo que son los tejidos, y eso lo vimos en los niveles de organización de los seres vivos. Eso fue la primera clase que vimos, ¿verdad? Al unirse forman tejidos. Al unirse los tejidos forman órganos, y al unirse los órganos forman sistemas, y al unirse sistemas forman todo el organismo vivo. Por eso se dice que es estructural, porque forma estructuras. De origen, porque una célula viva da lugar a otra. Una surge de otra célula, de origen. Y a partir de esa célula se originan los seres vivos. Bien. Funcional porque ejerce funciones. ¿Qué tipos de células conocemos nosotros? Dependiendo del núcleo. El núcleo es esta estructura que está aquí central. Ejerce la función de regular todas las funciones dentro de una célula, que es el núcleo celular. Existen células que tienen núcleo y células que no tienen núcleo. Las que no tienen núcleo son las células procariotas, eso no se les puede olvidar. ¿Cuáles son ellas? El ejemplo, las bacterias. Son las únicas células procariotas que existen. Hay diferentes tipos de bacterias según la forma, según la función que ejercen. Las hay beneficiosas, las hay perjudiciales. Pero en sí, casi todas las bacterias tienen estas estructuras. Tienen flagelo, tienen una pared celular, tienen ribosomas dentro del citoplasma, tienen un material genético que se llama nucleoide. No tienen núcleo, pero tienen el material genético allí. Tienen un citoplasma
citoplasma, que es la parte gelatinosa dentro de la célula. Tienen plásmidos. Los plásmidos en una bacteria son estructuras exclusivas de la bacteria. Un plásmido es una estructura que encierra ADN y es utilizado para medicina, ¿verdad? Voy a darle paso a alguien que entró. Admitir a Jordan. Bien, continuando aquí con las estructuras de las procariotas. Además de eso, las bacterias tienen tienen membrana, tienen la pared celular, la membrana. Miren que aquí hay una doble capa. Ahí pueden ver, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok, aquí está. Sí, profe. Perfecto. La membrana está dentro, ¿ves? La parte rosada. Ok. Afuera está la pared. Pero ellas siempre tienen una cápside adicional, una cápsula que las hace protegerse o las hace resistentes a los medios donde se encuentran. Y dependiendo del tipo de bacteria, asimismo, es esa cápsula más gruesa, más fuerte. Por ejemplo, ahí hay bacterias que resisten al azufre, hay bacterias que resisten al ácido, tienen una cápsula muy fuerte fuera de ella, a pesar de que por ser procariota las hace ser seres vivos sencillos. Miren que ella es sencilla. El ADN no es que no tengan, sí tienen, pero está disperso aquí en el citoplasma y se le llama material genético nucleoide. Bien, esta es una célula entonces eucariota. Relacionen siempre eucariota con núcleo. La célula eucariota tiene un núcleo central. Él rige las funciones de todo el resto de los organelos citoplasmáticos que están aquí. Este ejemplo de célula eucariota es célula animal. Ustedes en la actividad van a ver, tienen que hacer un cuadro y van a ver las diferencias entre procariotas y eucariotas. ¿Qué diferencia tiene? Primero, la eucariota tiene membrana nuclear, por lo tanto tiene núcleo. La procariota no tiene membrana nuclear, el ADN está disperso aquí. El ADN es la estructura, es una molécula que tiene la función de herencia, transmite los caracteres hereditarios y está dentro del núcleo en eucariotas. Bien, además de eso, en célula animal no hay pared, solo membrana. En célula animal eucariota, ¿verdad? Todas las células animales son eucariotas. No hay pared, solamente membrana. Vamos a ver otra célula. Otra célula eucariota es la célula vegetal. La célula vegetal tiene núcleo también, es eucariota, pero tiene diferencias con la animal. ¿Qué diferencias tiene? Pues la célula animal no tiene pared y la célula vegetal sí tiene pared celular. Tienen que tratar de entrar a tiempo porque entonces yo interrumpo la clase. Bien. Otra diferencia entre célula vegetal y célula animal. La célula vegetal tiene una vacuola central, miren, aquí está, grande. Es la que ayuda a almacenar agua, almidón, nutrientes, aquí dentro de la célula vegetal. La animal no tiene esa célula central, esa vacuola central, tiene vacuolas pequeñitas, que son estas que están por aquí, estas que observan aquí, son vesículas pequeñas y se les llama lisosoma. Y tiene diferente función. Los lisosomas tienen función de digerir sustancias. Aquí son como estomaguitos pequeños, digieren las sustancias dentro de la célula. Además de eso, la célula vegetal tiene cloroplastos y plastidios. Plastidios son estructuras que le dan pigmentos a las plantas. El cloroplasto le da el pigmento verde, que es la clorofila. Ustedes ven las plantas, las hojas verdes de las plantas, es por la clorofila que está en ellas, ¿verdad? Ambas tienen núcleo, por supuesto, son eucariotas. Ambas son eucariotas, recuerden eso. Otra diferencia es que la célula animal tiene centriolos, si lo pueden escribir por allí, escríbanlo porque aquí no está en esta imagen. Estos dos que están aquí parecen túbulos, son centriolos. Tienen función de reproducción celular, ayudan a dividir la célula. El animal no tiene esto. Pero ¿cómo se divide? Porque también se divide por una placa central que se forma cuando se va dividiendo la célula. Eso ocurre en la célula vegetal. Bien,
La pared de la célula vegetal le ayuda a darle rigidez, por eso es que ustedes ven la forma. Esa es otra diferencia entre ambas células, eucariotas, vegetal y animal, que la vegetal tiene una forma geométrica y rígida. La animal es redondeada u ovalada. ¿Ven? También el animal tiene cilios en algunas ocasiones, la vegetal no. Eso entre otras diferencias. Vamos a hablar entonces de esos organelos citoplasmáticos. Dentro de la célula hay organelos, estos son orgánulos citoplasmáticos. Vamos a mencionarlos y a mencionar funciones. Cuando ustedes tienen que hacer un mapa conceptual o tienen que hacer un cuadro comparativo o un cuadro sinóptico, jóvenes, hablando de funciones de estructuras, traten de resumir. Si ustedes resumen, se ve que ustedes han leído. Y les explico algo. Una función es una acción que ejerce una estructura, un organelo, un organismo, ¿ya? Una acción. O sea que comienza, cuando ustedes describen una función, va a iniciar con un verbo. Por ejemplo, el núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo? Rige las funciones de toda la célula. Rige, regir, significa mandar, dirigir, puede ser dirigir también, las funciones de toda la célula. Con eso ustedes me explican una función. No tienen que irse a todo el texto. Ustedes, si ustedes lo leen, busquen el verbo para ver qué función es que ejerce cada organelo. Bien, aquí también está el núcleo, rige o dirige las funciones de la célula. Es una de las estructuras más importantes. Otra función que tiene el núcleo es que transmite caracteres hereditarios, ¿ya? Ahí adentro están los genes dentro del núcleo. Vamos entonces con la mitocondria. Esta que está aquí parece como una chancletita. Parece como una chancletita, tiene una doble membrana, una membrana plegada dentro de ella y ambas la tienen, la membrana, la célula vegetal y la célula animal. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la mitocondria? La mitocondria tiene función de respiración celular. Asimismo, miren, respiración es un verbo, pues la respiración celular se lleva a cabo allí en la mitocondria. O sea, la liberación de oxígeno, la liberación de moléculas de ATP, que son moléculas energéticas. A ver, vamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura, miren la que está formada por saquitos, sacos unos apilados al lado de otro. Aquí está el aparato de Golgi en la vegetal. Miren, ambas tienen aparato de Golgi. Esas son similitudes entre ambas células. Tiene la función de transportar sustancias, transportar. Por todas estas membranas transporta sustancias hacia el interior, hacia el exterior de la célula. Y también tiene función de formar vesículas. Estas vesículas, que se llaman lisosomas, surgen de aquí. Acá las vesículas son diferentes, son menos cantidad en la célula vegetal. Esas vesículas almacenan sustancias. Bien, otra estructura, tenemos la membrana celular, una de las principales. Acá también está la membrana celular. Aquí dentro de la pared de la célula vegetal está la membrana. Esa membrana tiene muchas funciones. Es con el núcleo la segunda estructura más importante de la célula. Ay, lo que estoy haciendo es rayarlo. ¿Qué hice aquí? Rayé la pantalla. Mejor no pongo eso. Bien, entonces, vamos a ver entonces, la membrana celular tiene función de transportar sustancias de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera de la célula, además de proteger, envolver la célula, además le da forma a la célula. Esta membrana, la principal función es transporte de sustancias. Ese transporte de sustancias pueden ser, a veces hay hasta, dependiendo de la célula, más de 100 tipos de transporte diferentes de sustancias. Todas las sustancias que ustedes consumen en los alimentos que se van degradando por medio del catabolismo en su cuerpo, son adquiridos o son transportados a través de la membrana. Y por ejemplo, vamos a poner ejemplo el calcio se transporta de una forma, el hierro que ustedes consumen se transporta de otra forma, el agua se transporta de otra forma, ¿ya? Algunas veces sustancias gastan energía, otras veces no gastan energía, ¿ya? Esa es una de las principales funciones de la membrana.
Bien, los ribosomas, estos que tenemos aquí, son estructuras pequeñitas, se ven como puntitos ahí dentro del citoplasma, dentro de la célula. Acá también los hay, pero no se mencionan, para ver, no se mencionan, pero también hay ribosomas, tienen función de síntesis de proteínas, o sea, formación de proteínas. Ellos son como una industria de proteínas, los ribosomas. El retículo endoplasmático está prácticamente unido al núcleo, este que está aquí, ¿lo ven? Parece paquetes parecido al aparato de Golgi, pero no es igual, están enramados más bien. Acá también hay, aquí está el retículo, ve al lado del núcleo. ¿Por qué está al lado del núcleo? Porque por aquí los ribosomas fabrican proteínas y los transporta el retículo, por aquí se meten los ribosomas y se convierte en retículo endoplasmático rugoso cuando tiene ribosomas y entran esas proteínas acá al núcleo. ¿Ya? ¿Quién lo transporta? El ARN, que es otra molécula que está acá afuera del núcleo. Bien. Además de eso, una de las más importantes también, el citoplasma, todo lo que parece espacio, pero en realidad no es espacio, que está aquí, acá también en la vegetal, todo es la parte líquida o espesa de la célula dentro y la delimita la membrana celular y la membrana nuclear. Ahí adentro, el citoplasma tiene función de transportar sustancias, de sostener los organelos citoplasmáticos, de darle forma a la célula también, ¿verdad? Y regula también la temperatura entre el exterior y el interior de la célula. Estas son funciones de estos organelos citoplasmáticos. Hasta aquí tienen preguntas. Ese cuadro lo tienen en el módulo, pero es para que cuando vayan leyendo recuerden la explicación, igual van a tener estas diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Okay. No, profesora. Bien, es importante que ustedes... Ok, muy bien. Este cuadro es del módulo, ¿no? Se los puse aquí para que vean que aquí tienen función y ubicación, lo que yo les acabo de decir. Mitocondria, principal función, oxidación de metabolitos. Esto es respiración celular. Ustedes pueden escribir al lado en un cuadernito o donde estén anotando que esto quiere decir respiración celular. ¿Okay? Porque la respiración celular la forma el ciclo de Krebs, la oxidación de ácidos grasos. Eso es respiración celular. Y produce y obtiene ATP. ATP es adenosin trifosfato, que es la molécula energética de la célula. Bien. Ubicación está en el citoplasma de células eucariotas. Las procariotas no la tienen. Centriolos es exclusivo de célula animal, y eso lo ponen aquí. Exclusiva de célula animal, localizado en el interior del centrosoma. Exclusivo de célula animal. Formación y organización de filamentos que contribuyen al uso cromático. Ajá, muy bien. Esto es, los centriolos son estructuras que van a ayudar a la división de la célula, división del núcleo celular. Cuando la célula se está dividiendo por mitosis, por meiosis, que son los dos tipos de división celular, los centriolos son los que ayudan. Ellos producen filamentos llamados uso acromático. Son como, para darles un ejemplo, como hilos, como hilitos, que se van estirando de un lado y de otro para ayudar a dividir la célula. Bien. Retículo endoplasmático, rugoso, participa en síntesis de proteínas. ¿Por qué se llama rugoso? Yo les dije, porque tiene ribosomas. Se encuentra entre la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Ajá. O sea que el retículo se divide en dos tipos, rugoso y liso. El retículo endoplasmático en sí participa en síntesis de proteínas que deben empacarse. Se empaca allí y es transportado. Y se encuentra entre la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Este es el rugoso. Aparato de Golgi, transportación, maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes del retículo endoplasmático. Está entre la membrana celular y la membrana externa. Ustedes lo van a ubicar con la imagen que les puse allí en la diapositiva. Las vacuolas elimina exceso de grasa, de agua. Está entre la pared externa del retículo endoplasmático y entre la membrana celular, dispersa en el citoplasma. Miren, la vacuola, recuerden que en célula animal, ¿cuántas vacuolas hay en célula animal? A ver quién me dice, si lo recuerdan la imagen.
En las dos hay, pero hay una diferencia entre las vacuolas de célula animal y entre la vacuola de la célula vegetal. ¿Cuál era esa diferencia? La célula animal, recuerden que tiene muchas vacuolas, pero son pequeñas y ayudan a digerir sustancias en el citoplasma de la célula. Y la célula vegetal es una sola vacuola y es grande, se le llama la gran vacuola central. Aquí está, esta es la gran vacuola central de célula vegetal. Estas son las vacuolas de la célula animal, ¿okay? Y el rayón ese que dejé ahí. Bien, seguimos acá. Los lisosomas son las vacuolitas de la célula animal. Ayuda a eliminar sustancia, participa en procesos de endocitosis en el interior de la célula. Endocitosis es capturan sustancias dentro de la célula y las digieren. Por eso les dije que los lisosomas son como estomaguitos dentro de la célula que ayudan a digerir sustancias. Regula productos de secreción celular. Están dispersos en el citoplasma. De célula animal, que quede claro, lisosoma de célula animal. Los peroxisomas se encargan de eliminar peróxido de hidrógeno y agua oxigenada, que es muy perniciosa para la célula. Está rodeado por una única membrana que delimita el único compartimiento de la matriz en el lumen del peroxisoma. Bien, esto es exclusivo de célula animal y ayuda pues a que la célula no se envenene. Eso no están en la imagen. Los plastidios, exclusivos de célula vegetal, plastidios, llevan a cabo fotosíntesis. Están envueltos envueltos en la síntesis de aminoácidos de ácido graso, así como proveer un espacio temporal y un almacenamiento de almidón. Los plastidios son exclusivos de célula vegetal. Aquí está, se encuentran células vegetales y algas. Y ayudan a almacenar principalmente almidón y sustancias y pigmentos que dan colores a la planta. Ribosoma elabora proteínas. Esa es la función. Están en el citosol o citoplasma. Citoesqueleto es parte del citoplasma. Es un esqueleto, por supuesto, del citoplasma que ayuda a organizar todos los organelos que están allí dentro y también ayuda al transporte de sustancias. Microtúbulos, estos son fibras que le dan movimiento a la célula. Y también a ciertos organelos que están formados por microtúbulos. Están en todo el citoplasma. Bien, el ADN. El ADN está dentro del núcleo. Aquí está, en el núcleo, citoplasma y ribosomas. Codifica la instrucción esencial para fabricar en un ser vivo idéntico a aquel del que proviene. El ADN, esto significa que tiene función de herencia, transmite los caracteres hereditarios. Y aquí el ADN, aquí donde dice dónde se ubica, está en el núcleo. En el citoplasma, lo que se encuentra son las moléculas que forman el ADN, pero el ADN como molécula en sí no está en el citoplasma. Son las moléculas que forman el ADN. El ARN participa en la síntesis de proteínas, o sea, la formación de proteínas. Están en el núcleo, citoplasma y en los ribosomas. Él sí se encuentra en todos lados. Él es más sencillo y puede entrar al núcleo y le lleva información para que el ADN se duplique, información de las proteínas. Bien, vamos a pasar ahora a otro punto aquí dentro de este tema, y es de la membrana. La membrana es una de las 3 estructuras más importantes de la célula. Son 3 estructuras sumamente importantes: membrana, núcleo y citoplasma. Aquí están las funciones. Protege y da forma a la célula, regula el intercambio de sustancias, permite reconocimiento celular, ayuda a adquirir las señales químicas, o sea, le da información a la célula de señales químicas del exterior al interior, permite comunicación entre células y participa en el desplazamiento de células. Eso por cilio, porque hay células que tienen cilio, como las células bacterianas, tienen cilios, ellas tienen membrana con cilios. Bien, hasta aquí hay preguntas, jóvenes. ¿No? ¿Está clarito todo? Siento que estoy solita en la clase. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a pasar a otro
punto que es transporte a través de la membrana. El transporte a través de membrana son dos tipos. Que les quede clarito, aquí esto lo tienen en el módulo y creo que tienen que hacer un trabajito que vamos a verlo ahorita. Pero este es un resumen. Transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo sin gasto de energía, activo con gasto de energía. El pasivo ocurre a favor de un gradiente de concentración. No requiere energía. Está transporte simple, difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. ¿Cómo así con favor a gradiente a favor de un gradiente de concentración? Bueno, miren, eso lo vemos, por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso y le agregan agua. Un vaso o agua y le ponen azúcar. Ponen, por ejemplo, 3 cucharadas de azúcar, bastante azúcar, bien llenas. Él se va a disolver fácilmente y el azúcar, las moléculas de azúcar van a pasar hacia las moléculas de agua, se van a disolver, ellas van a ir de donde está poquita, o si ustedes dejan esa agua reposando, ella se va diluyendo sola. O sea que toda el agua se va endulzando. Desde donde ella está hasta donde hay más cantidad de moléculas de agua. O sea que va de un gradiente, a favor del gradiente, desde donde hay poca agua hasta donde hay más agua. Se va dispersando todo. Ese es un ejemplo sencillo. Entonces las sustancias pasan a través de la membrana por difusión simple, pasan moléculas pequeñas, sin carga, sin ningún tipo de carga eléctrica. Ejemplo, oxígeno y dióxido de carbono. Pasan fácilmente a través de la membrana. Por difusión facilitada, aquí necesita ya que se le ayude a la molécula a pasar a través de la membrana. Hay otras moléculas dentro de la membrana que van a ayudar, son como canales, como cuando ustedes pasan por un túnel debajo de una calle en el auto, ¿verdad? Les ayuda a transportarse de un lugar a otro. En las grandes ciudades hay esos túneles. Así mismo aquí, hay pequeños túneles que son proteínas, que son... aquí está, pasan por canales proteicos, proteínas canales se llaman esas. Ejemplo de estas sustancias que necesitan esa difusión facilitada, los iones, el cloro, la glucosa, necesitan este tipo de moléculas a través de la membrana para poder pasar. La ósmosis, que la ósmosis es la difusión del agua. Cuando ustedes ven la palabra ósmosis, recuerden agua. Pasa a través de la membrana. Bien, pasa fácilmente, por eso que ustedes absorben mucho el agua, ustedes cuando toman agua, y ayuda a diluir sustancias de desecho también. Es importante tomar agua. Vamos con el transporte activo. Ocurre en contra de un gradiente de concentración. Así como hay sustancias que pasan fácilmente a través de la membrana, hay otros que no pasan tan fácil. Entonces necesitan gasto de energía. Por eso es que en la mitocondria, miren, todos los procesos en el cuerpo van unidos. En la mitocondria hay producción de energía en forma de ATP. Aquí está ATP. Entonces, aquí en el transporte activo, ese ATP se utiliza. Consiste en el paso de sustancias a través de la membrana mediante proteínas de transporte específicas. Estas proteínas sufren un cambio en su conformación para lo que se utiliza la energía de ATP. ¿Qué moléculas pasan así? Pues, por ejemplo, el potasio. El potasio, ustedes ven que, ustedes han escuchado hablar que cuando a las personas se les baja el potasio, se pueden desmayar. Bueno, imagínense que la cantidad de potasio es tan poca la que se necesita, pero es la que nos mantiene vivos. Si no hay potasio, la persona tiende a desmayarse y puede hasta morir de un infarto, ¿verdad? Si se baja mucho el potasio. Ese potasio a través de las membranas pasa por medio de transporte activo. Necesita que el ATP le ayude a transportarse hacia adentro de la célula. Aquí estamos claros, eso como ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver entonces las actividades. Ajá. Ustedes hicieron hasta la actividad. Ay, esto porque no me salió bien aquí. Bien, en la actividad 5 dice: de las células procariota y eucariota completa el siguiente cuadro comparativo. Utilice la información del módulo. Aquí van a poner si tiene o no tiene. Dice ausencia o presencia de núcleo. Aquí es núcleo, ¿ven? Lo recorté mucho, no se ve, pero ustedes lo tienen bien allá. Si tiene o no tiene. Por la célula procariota, vamos a ver si lo hacemos y después ustedes lo hacen allá escrito. ¿La célula procariota tiene o no tiene núcleo? A ver quién me dice. ¿Tiene o no tiene núcleo? Procariota. No, profe.
¿Cómo? No tiene, profe. No Exacto, tiene no núcleo. tiene. Y la célula, ajá, ausencia de núcleo. ¿Y la eucariota? ¿Tiene o no tiene núcleo? Sí tiene, profe. Sí tiene. Tiene. Entonces aquí ponen ausencia de núcleo, ¿verdad? Aquí presencia de núcleo, membrana nuclear. Acá ejemplo de organismos que lo tienen. Célula procariota. ¿Qué ejemplo de organismos tenemos procariotas? Ahí lo tienen en el módulo, lo tienen aquí en la diapositiva. ¿Qué dijimos? ¿Qué organismo es procariota? Las Bacterias. Las bacterias. Grábense eso. Procariota, bacteria. bacteria. Exactamente. Eucariota. ¿Quiénes son eucariotas? Las otras dos células que tienen núcleo. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran? La célula animal y la célula vegetal. Y vimos diferencias entre ellas. Esas son eucariotas. O sea que nosotros somos organismos eucariontes. Los seres humanos y los mamíferos, reptiles, aves, todos los organismos superiores somos eucariontes. Bien, presencia de membrana. ¿Las procariotas tienen membrana? ¿Procariotas tienen membrana? Sí, profe. Exacto, sí tienen. ¿Y eucariotas? ¿Tienen Sí, membrana? profe. Sí, profe. Exacto. Sí, también tiene. Exacto. Ambos tienen, siempre van a tener. Lo que no tienen es, la vegetal no tiene, tiene pared y el animal no tiene pared. Bien. Aquí dice ejemplo de cada uno, pues dijimos bacterias, acá célula animal y célula vegetal. Bien, entonces, eso es todo. Yo les mandé alguna otra actividad. Creo que nada más le puse una aquí. A ver. No. Aquí en el WhatsApp les mandé la presentación anterior. Esa no se las había mandado. Fue error mío. Y allí les hice en esa presentación un resumen de las actividades que ustedes tienen que tener. Está la 1, que es de las ramas de la biología. Las 2, que es las partes de microscopio. La 3, que es los 10 instrumentos de laboratorio, el trabajo, y les puse cuáles. La 4, las características de los seres vivos, y ahora esta es la 5. ¿Hasta aquí vamos claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces les digo algo. Profe, disculpe, Van a tener... es que aquí en el celular, en el grupo de biología me enviaron y que a la actividad 5, pero también sale otra actividad, que es la 6. Ajá. Esa se entrega... ¿Qué dice la 6? ¿Diferencia? No, ¿Qué dice dice la 6? del tema de transporte a través de la membrana, haga un mapa conceptual. Ah, sí, tienen que hacer esa también. Tienen fecha hasta el 18. Yo les puse allí hasta el 18, ¿verdad? Ajá, correcto, gracias. Sí, exacto. Esa no la puse acá en la presentación, pero sí tienen que hacer las 6. ¿Estamos claritos, jóvenes? Profe, Sí, profe. hay que hacer el mapa actual del celular, del transporte, de la membrana, creo que. Sí. Aquí tengo el celular y yo se los mandé. Sí. Lo que no les puse fue aquí en la presentación. No se los puse, pero sí lo tienen que hacer. Déjenme ver. A ver. Ajá, yo les puse yo las paso a Word, pero en la presentación se me olvidó ponerla, pero ahí la tienen. Es acerca del transporte. Ya me extrañaba que nada más veía nada más la diapositiva en blanco y no lo puse. Tenía que ponerles esa también, pero ahí lo tienen en Word, bien específico. ¿Okay? Profe, todo eso Es está en la más, vamos a plataforma. abrirla aquí. Está en la plataforma todo y está en el módulo. O sea, las actividades idénticas en el módulo a veces yo las
yo les varío ciertas cosas, les elimino, les agrego algo en los criterios. Por ejemplo, jóvenes, en los criterios estoy metiendo puntos porque me pongan allí nivel, bachiller, todos los detalles de ustedes. ¿Está claro? Todos. Profesora, en cuanto a las... ¿Ah? Profesora, en cuanto a las calificaciones, nada más veo la primera actividad. Usted la va subiendo entonces a la... Sí, yo tengo que meter un montón de notas todavía. Tengo que estar avanzando este fin de semana en esto, ¿ok? Ajá, aquí está. Voy a mostrarles pantalla de lo que les mandé allí, a ver si tienen alguna duda con esa actividad. ¿Ahí pueden ver pantalla? Allí ven pantalla, ¿verdad? No, todavía no. No sale nada, profesora. Nada. ¿Y ahora? Sí. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Ahí les abro la actividad 5 y 6 que les mandé por WhatsApp. A ver. Ya tengo clase con el otro grupo. Está lento, no es lenta la computadora. Y aquí está. Bien, esta es la 5. La diferencia entre célula procariota y eucariota. Ahí están los criterios. Recuerden poner los criterios. Y está la 6. Ajá. Del tema de transporte a través de la membrana hago un mapa conceptual. Recuerden que los mapas conceptuales son conceptos. Conceptos. Ustedes ponen transporte a través de la membrana como título. Arriba el encabezado, ¿verdad? Con todos los datos. Ponen transporte pasivo, transporte activo. Ponen función de activo, función de pasivo. El ejemplo de cada uno de los transportes en el pasivo, difusión facilitada, difusión simple y ósmosis. En el activo, simplemente las bombas de sodio-potasio. Debajo me ponen los ejemplos. Recuerden que un mapa conceptual es conceptos. No me pongan un libro en cada espacio, en cada cuadro que hacen, porque se los voy a poner malo. Voy a estar bajando puntos con esto de los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos, ¿ok? Porque ahí tienen las indicaciones. También en el módulo tienen cómo se hace un mapa conceptual, cómo se hace un cuadro sinóptico. ¿Está claro? Disculpe, profe, no le presté atención. Ese sobre la actividad número 6, la información es en base a lo que dice el módulo, ¿verdad? ¿O se investiga? En el módulo está todo. Ah, okay. Ya yo lo leí y del módulo les hice la presentación, las diapositivas. Ahí está todo. Gracias, como rey. ¿Okay? Bueno, jóvenes, me despido de ustedes porque me está esperando otro grupo. Profe, lo del examen que iba a decirnos al final. Ah, yo les envío, se los envío, ¿ok? Porque eso debo hacerlo para que lo hagan en un día de la semana. Por ahora es hasta que quedamos. Vayan leyendo, estudiando el módulo. Y eso es mis ejercicios y mis exámenes son de las actividades que ustedes han hecho, de los temas. ¿Hasta qué página dijo? ¿Está claro? Ahí lo tienen en la presentación, lo tienen.